sé. Desde ya agradecidos por hacernos compañía una vez más en esta edición de Palabras Cruzadas a través de Vorterix Litoral y en el streaming también de Vorterix Litoral para compartir con ustedes una hora y media con información, el análisis de la agenda de noticias. Hoy tenemos una dinámica muy particular, va a estar con bastante contenido. Contenido de actualidad que habitualmente no forma parte de la agenda de cosas, sino que abordamos por allí un poco más en profundidad temas puntuales. Pero hoy tenemos una agenda bastante dinámica de temas. Vamos a hablar un poco de salud mental, vamos a hablar un poco sobre el nuevo mercado laboral o el mercado laboral emergente a través de la informalidad. Pero también nos vamos a abocar a otro tema de actualidad y que tiene que ver con la geopolítica y las tensiones que se han generado en las últimas horas en Latinoamérica. Para ello hemos convocado al licenciado en Ciencias Políticas, Gustavo Tarragona, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora del mediodía. Gustavo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola, hola Sergio, buenas tardes a vos y a toda tu gran audiencia. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que hace bastante tiempo que queríamos hablar contigo respecto de varios temas vinculados con la geopolítica y con el desenvolvimiento, por así, de la política argentina en el contexto internacional. Pero creo que el disparador es más que válido, fue la controversia que se generó en las últimas horas a partir de declaraciones del presidente Javier Milei en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, parte de su gabinete, en un escenario que no es habitual para la crítica del presidente, porque el presidente se comporta de una manera cuando va al exterior y de otra manera cuando está en la Argentina, o por lo menos a eso ya nos habíamos acostumbrado. La verborragia, la dialéctica agresiva de Javier Milei no trascendía las fronteras. Va a Estados Unidos y es un comportamiento mucho más presidencial, si se quiere. ¿Qué pasó en estas últimas horas, Gustavo? Bueno, puntualmente Sergio, yo te diría o arrancaría diciendo que en ocasión de la visita del presidente Milei ahora a la ciudad brasileña de San Pablo, ¿no? Sí. Donde participó efectivamente de la convención del Partido Liberal y de alguna manera del lanzamiento de la candidatura a ocupar la primera magistratura en Brasil de Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente de Brasil, es que empiezan en todo caso, digamos, a sucederse, como vos decías bien en tu introducción, intercambio de epítetos que en principio, por lo menos en mi análisis, no corresponderían a la investidura ni del presidente argentino ni tampoco del presidente brasileño, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que en ese sentido nuestro presidente Milei, más allá por supuesto de expresar su afinidad ideológica con la propuesta del candidato de Bolsonaro, ¿no? Lo cual también desde el punto de vista de las relaciones internacionales supone, Sergio, una situación incómoda, ¿no? Habida cuenta de que hay un viejo principio que se fue gestando en el derecho internacional público de la no intromisión por parte de un Estado de los asuntos internos de un tercer Estado. Claro. Pero bueno, esto parece ser, digamos, un valor que viene cayendo, digamos, bastante en desuso, porque en este sentido yo creo que tiene razón, digamos, el presidente argentino Javier Milei cuando dice que en su oportunidad el presidente Lula también manifestó su apoyo, ¿no? En ocasión del balotaje entre él y Sergio Massa, Sí. manifestó, digamos, el presidente Lula su apoyo, ¿no es cierto?, a la fórmula de Massa para la presidencia, lo cual en ese sentido también supone una suerte de opinión, pero también podría ser vista como una suerte de intromisión del presidente brasileño en los asuntos internos de la Argentina, ¿no? Sí. En este sentido. Ahora, perdón, Gustavo, es un hecho que ya es frecuente. Digo, las elecciones de octubre del año pasado tuvieron una intervención clara del gobierno norteamericano en la Argentina para
prestándole el apoyo a Javier Milei, digo, y nadie osó cuestionar ese escenario, siquiera desde la oposición en aquel momento. Es decir, es como una habitualidad, que es casi la nueva normalidad en política. Comparto tus palabras. Parecería ser que la política en los últimos tiempos, y sobre todo en esto de las redes sociales y de la expresión en redes sociales, se ha venido transformando, ha venido cambiando, y lo que antes tenía que ver con una prudencia, tenía que ver con un comportamiento en el campo de la diplomacia, en el campo de las relaciones exteriores, bueno, parecería ser que está tomando, digamos, un nuevo cariz, está tomando nuevas manifestaciones, ¿no es cierto?, o nuevas expresiones. Ahora, yo creo, Sergio, también que en el fondo el problema es mucho más complejo, es mucho más dramático, si se me permite la expresión, en esto, ¿no es cierto?, de Milei versus Lula, Lula versus Milei, porque me parece que en el fondo lo que nosotros podemos advertir es de alguna manera dos proyectos geopolíticos, dos modelos de relacionamiento internacional, dos modelos de inserción internacional muy, muy diferentes si comparamos al presidente Milei con el presidente Lula da Silva, ¿no? Porque desde hace varios años y en diferentes foros multilaterales, en diferentes espacios regionales, la política exterior brasileña, que es, por supuesto, expresión, digamos, de decisiones políticas internas, está efectivamente en la búsqueda de lo que podríamos llamar un mayor margen de maniobra, una mayor autonomía, la idea de la construcción de un sur global que no se apegue necesariamente en su totalidad, por lo menos a polos de poder como Washington, como Beijing, a la idea, ¿no es cierto?, de la multipolaridad, ¿no? No por casualidad, ya desde sus inicios, Brasil fue un fuerte promotor de la multipolaridad, expresada, por ejemplo, en el espacio de los BRICS, ¿no? Digo, aquí está muy claro, ¿no es cierto?, que la política brasileña, y fundamentalmente la política exterior brasileña, Sergio, tiene un objetivo histórico que es aumentar efectivamente el margen de autonomía de nuestro país vecino mediante lo que podríamos llamar, entre otras políticas o entre otras decisiones políticas, la diversificación de sus socios, sí, claro, ¿no? De alguna manera esto nosotros lo vemos plasmado, por ejemplo, en que durante todo este 2026 la estrategia brasileña tiene que ver con la promoción de nuevas negociaciones comerciales, por ejemplo, desde el propio Mercosur, avanzando en conversaciones, por ejemplo, con China, avanzando en negociaciones con Corea del Sur, instando, ¿no es cierto?, al resto de los países del Mercosur a poner en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, después de un largo y trabajoso proceso de negociación de más de 25 años. Sí. Ahora, si nosotros nos paramos en la Argentina, ¿qué es lo que estamos viendo fundamentalmente desde fines de diciembre del 2023? Bueno, que el presidente Milei ha adoptado una política muy, muy diferente, digamos, sí, ¿no? Ha adoptado una política que es marcadamente ideológica. Eso se traduce fundamentalmente en priorizar la relación fundamentalmente con lo que podríamos llamar por un lado los Estados Unidos y por el otro lado, digamos, Israel, ¿no? Una suerte de nuevo alineamiento incondicional, cual la Argentina ya ha transitado, por ejemplo, durante la década del 90, digamos, del siglo pasado, en esto que algunos especialistas habían llamado, bueno, las relaciones carnales, ¿no? Sí, claro, con los Estados Unidos. Ahora, la política exterior de un país no se acaba, digamos, en el posicionamiento más ideológico, más marcado de una administración o de un presidente en relación con otros, porque evidentemente, digamos, hay perspectivas o hay dimensiones estructurales que están por encima, digamos, de eso, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde yo veo que nuestro país, Sergio, está con desafíos muy complejos, que yo podría resumir sin abrumar, por supuesto, a tu audiencia con demasiados números o con demasiadas cifras en lo siguiente. Más allá de estas escaramuzas y de estos intercambios epistolares, sí, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, digamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos los primeros 6 meses de este 2026, nuestro país exportó al vecino país de Brasil por alrededor de aproximadamente 6.200 millones de dólares,
nosotros importamos también alrededor de por 7.600 millones de dólares. Esto habla, fíjate vos, de un intercambio bilateral entre ambos países de alrededor de 14.000 millones de dólares solamente en estos primeros 6 meses del año 2026. Eso devela de alguna manera o revela de alguna manera la importancia que tiene la relación entre entre las dos potencias del sur. Absolutamente, digamos. Esto nos revela, Sergio, también, más allá, vuelvo a reiterarte de las cifras, que las economías de ambos estados, las economías de ambos países, están muy integradas productivamente hablando, ¿no? En sectores como, por ejemplo, automotores, autopartes, químicos, bioquímicos, energía, alimentos, otros sectores industriales también. Agroservicios. Sí, que de alguna manera, digamos, están estructuralmente planteados, digamos, ¿no? Entonces, fíjate vos que si nosotros nos ponemos a mirar un poquito, ¿cuáles son los principales socios comerciales fundamentalmente de la Argentina? Bueno, como vos lo decías bien, indudablemente en primer lugar aparece Brasil, en segundo lugar aparece China, sí, claro. Y fíjate vos que en este sentido ahí la cuestión ideológica, si bien estuvo presente en algún momento en el gobierno de Javier Milei, la Argentina ha adoptado una solución o una perspectiva en todo caso bastante pragmática, ¿no es cierto?, de relacionamiento con China. Sí. Por ejemplo, el caso de los swap, ¿no?, esta suerte de reserva que la Argentina tiene, digamos, contraída con China. Sí. Y en tercer lugar, en términos de intercambio comercial, aparece los Estados Unidos. Ahora, si nosotros lo analizamos fundamentalmente desde el punto de vista político, esta escala, digamos, se invierte, ¿no? Porque para el presidente Milei, en principio, y nuestra política exterior parecería ser más importante nuestro relacionamiento, con los Estados Unidos, en segundo lugar con China y en tercer lugar, digamos, o quizás aún más abajo, el relacionamiento político con Brasil. Digo, en algún momento nuestra política exterior va a tener que intentar resolver o dar algún tipo de solución a esta perspectiva, a esta situación que tiene efectivamente un aspecto coyuntural, como lo estamos viendo, digamos, en estos días, pero que en el fondo tiene, digamos, situaciones o cuestiones estructurales que van más allá de estas discusiones entre el presidente argentino y el presidente brasileño. Sí, esta batalla dialéctica a la que se ha sumado también el canciller Kirchner, ¿no? Yo no alcanzo a entender, Gustavo, asumiéndome como un analfabeto en términos de geopolítica, digamos, pero digo, no alcanzo a entender o a interpretar cuál es el objetivo de un gobierno de enfrentar y de confrontar con países vecinos a partir de la dialéctica de la intervención en redes sociales, porque tampoco de manera formal se hace, digamos, no se hacen planteos formales, digo, todo la informalidad. A mí particularmente me preocupa, no sé si me preocupa porque lo desconozco esta nueva modalidad de política internacional o de relaciones internacionales, o estoy acostumbrado a la vieja escuela, ¿no? La verdad que no quiero que me ayudes a entender. Bueno, yo creo, Sergio, que es una pregunta muy, muy interesante la que vos te hacés y la que todos nos hacemos, digamos, en todo caso. Por un lado, indudablemente yo creo que la política, y en este sentido la política exterior, tiene trazos o tiene manifestaciones o expresiones diferentes, efectivamente, a la de décadas pasadas, ¿no? Sí. Creo que más y más, por lo menos lamentablemente desde mi análisis, vamos a tener que... Te interrumpo un segundo. Digo, la marcada diferencia es un canciller como Kirchner, a quien lo respeto, digamos, y respeto su investidura, y un Guido Di Tella de la década del 90. Digo, hay marcadas diferencias entre cancilleres. Sí. Sí, bueno, yo que también me identifico un poco con esto de la vieja escuela, ¿no? De las viejas expresiones de la política y de la política exterior. Me parece que si varios de las personalidades de nuestra política tuvieran la posibilidad de asistir, ¿no es cierto?, a estos tiempos, creo que tampoco estarían muy de acuerdo, Sergio, con estas manifestaciones o estas expresiones. Pero me parece a mí que la política en general, para bien o para mal, eso quizás sería objeto de otro tipo de análisis, ha venido también encontrando el cauce y ha venido encontrando en este tipo de manifestaciones
a mi modo de ver, digamos, bastante parroquianas, digamos, ¿no? Ujú. Un canal de expresión o un canal, ¿no es cierto?, de manifestación. Por el otro lado, a mi juicio, Sergio, yo veo nuestra política exterior, ¿no es cierto?, desde la llegada, por lo menos, del presidente Milei al Poder Ejecutivo, como una política exterior demasiado ideologizada, Sí. ¿no? Digo, fíjate vos que empezamos un poquito nuestra charla comentando la visita del presidente argentino al lanzamiento, ¿no es cierto?, de la figura de uno de los hijos del expresidente Bolsonaro por el sillón presidencial, ¿no es cierto?, Sí, sí. en nuestro país vecino de Brasil. Digo, hay una suerte, Distinta perdón, sí. situación, aunque no ideológicamente, con su visita hoy a la asunción de Keiko Fujimori. Exactamente, también en el vecino país hermano de Perú, Ujú. digamos, ¿no? A mí me parece que de alguna manera uno podría resumir la situación actual, Sergio, entre otros aspectos, ¿no?, de la política exterior de algunos países sudamericanos, teniendo muy en cuenta en lo que podríamos llamar el factor Trump, Ujú. ¿no? Digo, hay de alguna manera un creciente protagonismo ideológico del presidente Trump en lo que son no solamente sus propias relaciones hacia el interior de los Estados Unidos, sino también la proyección, digamos, hacia el exterior del presidente Trump, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente dicho, quizás de mi parte, uno podría incorporar también la idea de que hay, por un lado, un triángulo que tiene en uno de sus vértices al presidente Trump, en otro de sus vértices al presidente Milei, y en otro de los vértices, digamos, a lo que podríamos llamar, o yo podría llamar o denominar el bolsonarismo, ¿no? Sí, Una sí. expresión, digamos, de la extrema derecha en el caso de Brasil. Ahora, hay también, digamos, otro esquema para contraponerlo a este primero, en donde por un lado estaría, digamos, el presidente Lula, por el otro extremo estarían los BRICS, Sí. en el otro extremo la idea de una China que está jugando un papel cada vez más relevante en América del Sur, y un sur global de la mano, ¿no es cierto?, de Brasil. No nos olvidemos también, Sergio, octava o novena economía mundial, Sí, claro. ese es un dato, digamos, no menor. La idea de un sur global que no quede pegado efectivamente a un solo eje de poder como podrían llegar a ser los Estados Unidos, sino a una perspectiva que de alguna manera en relacionamiento con Washington, complejo desde la perspectiva de Brasil, pero no imposible, un relacionamiento que también incorpore a Pekín, digamos, en este análisis, o sea, abrir el juego, digamos, en otro sentido, hacia otros actores que también están cobrando un creciente protagonismo en este mundo del siglo XXI. Yo en ese sentido, Sergio, diría Sí. no olvidarnos, por ejemplo, del creciente peso y de la creciente importancia de un país al cual hasta ahora no le hemos venido dando demasiado interés o demasiada atención, por lo menos en el caso de la Argentina, que es India, Claro. ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Digo, ¿le falta a la Argentina pragmatismo diplomático? Yo diría que el pragmatismo puede ser una expresión de una política exterior, pero Sergio, también una política exterior se construye con constantes y se construye con tradiciones, Ujú. ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que, es una opinión personal, por supuesto, creo que parte de la política exterior del presidente Milei se muestra, digamos, como demasiado ideologizada, Ujú. cuando en otros países lo que nosotros encontramos es, por un lado, un determinado conjunto de declamaciones, pero en la práctica, digamos, hay otro tipo de conductas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la preservación de determinados espacios estratégicos, Ujú. la promoción de determinadas actividades en el campo económico, en el campo científico, en el campo tecnológico, que países como en el caso de los Estados Unidos, aún con un presidente como el presidente Trump a la cabeza, no dejan lugar, no dejan espacio para que terceros actores, digamos, intervengan en esas actividades, en esos espacios que estos propios países han ya hace mucho tiempo establecido, propuesto, digamos, como espacios estratégicos. Eso no se negocia en términos de política exterior
de un país que quiere de alguna manera jugar su propio juego en el concierto internacional. Me parece que ese es un error de la política exterior argentina en lo que va, digamos, desde el 2023, fines del 2023 para aquí, digamos. ¿Qué futuro le ves a la política exterior argentina y sobre todo la política comercial? Digo, porque están vinculadas, estrechamente vinculadas, la política per se y la política económica, digamos, tienen ese vínculo tan estrecho. ¿Y cuánto puede llegar a impactar este cruce dialéctico entre Lula y Milei? Digo, porque Lula como que minimizó el episodio, pero mandó a su gabinete a responderle a Javier Milei. No se puso a la altura de Javier Milei, pero sí su gabinete tuvo expresiones también hasta rayanas con lo vulgar con la figura del presidente argentino. Digo, ¿cómo va a terminar impactando eso? Porque además está el Mercosur en el medio. Claro, claro, exactamente. Bueno, hay varios escenarios, ¿no es cierto?, que se cruzan y varios niveles, Sergio, en este sentido. Yo creo que, como vos lo decías muy bien, hay un impacto que se va a ver efectivamente en términos, digamos, del Mercosur. Muchos especialistas dicen que cuando el entendimiento entre la Argentina y Brasil, fundamentalmente como los dos grandes socios estratégicos del Mercosur, por supuesto, no minimizando el rol o el impacto, ¿no es cierto?, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, etcétera, pero cuando Argentina y Brasil encuentran una cierta sintonía política, los alcances y el despliegue del Mercosur se torna mucho más fácil, digamos, políticamente. Hoy en día estos tres países que yo he citado, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se ven de alguna manera en una suerte de búsqueda de equilibrio entre el posicionamiento de Brasil, el posicionamiento de la Argentina hacia adentro del Mercosur y también del Mercosur, digamos, hacia afuera. Ahora, en relación con la otra parte de tu pregunta, a mí me preocupa bastante, Sergio, que nuestro casi incondicional alineamiento con los Estados Unidos, que quizás en algún momento pudo haber traído, digamos, algún tipo de ventajas. Por ejemplo, el hecho de que de la mano del presidente Trump se saliera oportunamente a respaldar a la economía argentina, ¿no es cierto?, con la puesta a disposición de un supuesto crédito de 30.000, 40.000 millones de dólares, pero que por el otro lado esto cierre ciertas expectativas o ciertas posibilidades de intercambio económico comercial con otros países, ¿no? En definitiva, no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo que cualquier posición que cualquier Estado admita o establezca en términos de su relacionamiento internacional tiene costos. Sí, claro. Ahora, ¿cuánto de esos costos un país como la Argentina está dispuesto a pagar? Digo, ¿no? Porque por supuesto que China está mirando, digamos, con mucha atención y con mucho interés cuál es el posicionamiento de la Argentina, digamos, ¿no? Por supuesto, nadie desconoce, Sergio, tampoco que este siglo XXI es el siglo de la disputa por la hegemonía, es el siglo de la disputa por el poder, fundamentalmente, no excluyentemente, pero fundamentalmente entre los Estados Unidos y China. Ahí creo que está, digamos, el verdadero contexto y donde verdaderamente se van a dirimir, se van a terminar construyendo las reglas de juego de este mundo, digamos, en el siglo XXI. A mí me parece que... ¿Perdón? La nueva Guerra Fría. De alguna manera sí, es por ahora una guerra que se muestra en el campo, claro, en el campo económico, en el campo comercial y fundamentalmente, como vos lo decías, en el campo tecnológico, ¿no? Aunque, fíjate vos, hay ya algunos especialistas que están alertando en relación con la creciente inversión de China, digamos, en cuestiones militares, ¿no? Sí. En cuestiones de defensa, etcétera, etcétera. Pero creo que no tenemos que olvidarnos que el escenario pasa efectivamente por esta disputa hegemónica en el siglo XXI entre los Estados Unidos y China. Volviendo a la Argentina, digo, esta forma de vincularse con el mundo, ¿no? Porque hace muy pocos meses, diría semanas, un mes, algo más de un mes, celebramos en Entre Ríos, por ejemplo, la apertura del mercado sin aranceles para la producción doméstica y un envío de miel a Hamburgo, ¿no? Digo, es una novedad en términos de relaciones comerciales, que el Mercosur tenga
un arancel diferencial con la Unión Europea y que haya intercambio comercial. Digo, es una buena noticia. ¿Por qué no se avanza en este sentido y como que nos pegamos un tiro en el pie permanentemente, ¿no? En términos políticos. Sí, yo creo que una respuesta posible, Sergio, no la única, por supuesto, sería que, a diferencia de otros países, a nosotros como Argentina nos cuesta, digamos, todavía tener una clara definición de cuáles son nuestros intereses nacionales, ¿no? Intereses que... Sí, te robo un Sí, minuto, sí, claro. te interrumpo. Digo, ¿tenemos un espíritu refundacional permanente? Mirá, es una buena pregunta. Particularmente yo creo que sí, creo que en general cada gobierno, cada administración que llega al poder, Sí, supone que con él se inicia, digamos, el año fundacional de la claro. Argentina, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos tantas fundaciones como gobiernos han pasado. Cosa que países como los Estados Unidos, China, el propio Brasil, digamos, ¿no? Digo, no se llega a ser la octava, novena economía del mundo solamente por una cuestión de suerte, Ujú. solamente por una cuestión de aprovechamiento de determinadas ventajas comerciales. Se llega por eso, pero se llega también teniendo una clara conciencia de cuáles son los intereses nacionales de la Argentina. Fíjate Claro. vos que en ese sentido, un interés nacional, Sergio, se expresa en lo que nosotros podríamos llamar una política de Estado. Ujú. Y esto es fundamentalmente, creo, entre otros aspectos, lo que nos falta, digamos, aquí en la Argentina. Creo que salvando el sector nuclear, ¿no? Este acuerdo, esta transformación del sector nuclear en un interés estratégico nacional, digamos, de la Argentina, que todos los gobiernos, digamos, han respetado hasta ahora, o sea, Sí, la idea del desarrollo, el impulso de la energía nuclear con fines pacíficos. sí, claro. ¿Ah? Ujú. Pero por el otro lado, digamos también, el segundo interés nacional expresado en una política de Estado, creo yo, tiene que ver con nuestro reclamo pacífico también en relación con la soberanía Malvinas. Sí. Salvo estos dos aspectos o estas dos cuestiones, me parece que el resto está todo por discutirse acá en la Argentina. Y claro, países como Brasil y otros tantos, en ese sentido, que tienen ya, para bien o para mal, después esto se podría discutir, por ejemplo, más internamente, tienen definido cuáles son sus intereses nacionales. Intereses nacionales que son en el largo plazo, Ujú. intereses nacionales que, por su propia definición, no pueden cambiar, o si cambian, se cambian de una manera muy sutil, se Sí, cambian de una claro. manera muy progresiva, Claro. pero no de un día para el otro, ¿no? Sí. Fíjate vos que, redondeando un poquito mi respuesta, pasamos de una política, digamos, de relacionamiento prácticamente de relaciones carnales con el ex canciller Guido Di Tella, que vos nombrabas hace unos minutitos Sí. atrás, a, digamos, el intento, por ejemplo, de cortar cualquier tipo de vínculos, digamos, con Gran Bretaña, Ujú. sabiendo efectivamente que hay un país agresor que está ocupando una porción del territorio argentino, sabiendo que la proyección hacia la Antártida va a suponer un aspecto geopolítico cada vez más importante, Claro. sabiendo que en la Antártida está también una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo y cada vez, digamos, Más necesaria. más acuciantes o más necesarias. Ujú. Digo, creo que como Argentina nos debemos discutir también esto de los intereses nacionales, Sí. ¿no? Bueno, uno mira el desarrollo estratégico de Chile, que es una franja detrás de la cordillera, y en pandemia generaron una ciudad como Puerto Williams, que es estratégica geopolíticamente hablando y justamente apuntando hacia la Antártida. Claro, claro, Bueno, exactamente. Sabidas cuentas, sí. Sergio, también que en poco tiempo más se vence el Tratado Antártico firmado en 1959 Ujú. y que ahí hay más de 25 países que van a esgrimir sus reclamos territoriales, digamos, sobre la Antártida, Ujú. incluyendo, por supuesto, la Argentina, Sí, que claro. tiene, digamos, también una vocación ya desde el año 1904 de una presencia permanente en el Sí, continente claro. Sí, blanco, sí. pero donde va a haber, por supuesto, muchos otros países que también van a efectuar, digamos, sus reclamos territoriales sobre ese continente, ¿no? Mm.
Gustavo, yo te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y de haber intentado hacernos entender un poco sobre estos nuevos conflictos a los que estamos asistiendo los argentinos, que no estábamos acostumbrados a tenerlo. Digo, yo creo que el último episodio violento, si se quiere, fue en el 82 con la Guerra de Malvinas, en términos diplomáticos. Ha habido diferencias, claramente, hemos tenido distintos cancilleres con distintas visiones de la geopolítica y de la vinculación global, pero claramente esto es una novedad, ¿no? Ya que el presidente directamente se esté peleando con el mundo es algo que llama la atención, ¿no? Digo, y no es una crítica hacia el presidente, sino a las formas del presidente, no a la investidura presidencial, sino a las formas del ejercicio del poder por parte de Javier Milei. Quiero que quede claro esto también, ¿no? Así es, así es. Bueno, Al contrario, el agradecido soy yo, Sergio, y a entera disposición. abrazo grande. El Un licenciado abrazo. Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas, además docente y titular de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, en diálogo con nosotros, tratando de entender, o tratamos de entender qué es lo que está pasando y cuáles son los efectos colaterales de esta batalla dialéctica del presidente Javier Milei contra Luis Ignacio Lula da Silva, contra otras expresiones políticas, la falta de pragmatismo político para la vinculación internacional que esgrime hoy o muestra, evidencia el presidente Javier Milei, es ciertamente preocupante y no es inocuo, claramente no es inocuo. Quizás sí para él, quizás sí para su entorno, quizás sí para el poder actual, pero no para los argentinos en general y de cara al futuro. Establecemos un breve intervalo con la información y venimos enseguida con un tema muy sensible, tema vinculado con la salud mental. Llega palabras cruzadas una vez más. Marcando el pulso de la actualidad. La noticia. Docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Renova tus espacios. Oferta de cerámico 51 por 51, 9.450 pesos el metro cuadrado. Diseño, variedad y al precio. Grifería Premium con lluvia regulable, 63.800 pesos. Disponible en cromo y en black. Solo en Cerámicos Pellegrini. ¿Todavía no tenés la remera de Argentina? Bueno, comprando esta estufa te regalamos esta remera para apoyar a la selección este año. Doctor Joaquín Meresman, médico especialista en cirugía general y digestiva, laparoscópica convencional y avanzada, capacitación continua, docencia e investigación, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Doctor Joaquín Meresman. Contacto Instituto Da Vinci, Perú 245, teléfono 343-505-383.